Hola amiguetes apasionados del mundo del paramotor, que nos seguís a través de internet. Estamos un año más en la concentración de paramotores de las Candelas 2012, en la 16ª concentración que se ha celebrado el 3 y 5 de febrero en la Puebla de los Infantes. Gran espectáculo que nos ofrecieron los malaguitas, estos cracks de la acrobacia en paramotor. Un año más nos reunimos para volver a ver a los amigos paramoteros de toda la geografía española, ver a los campeones del mundo y ver también las novedades que nos ofrecen las distintas casas comerciales y fabricantes de paramotor. Este año se ha celebrado la Flay Game Series de paramotor, que es un campeonato internacional que será clasificatorio para la Flay Game World de Brasil de este año 2012. El ganador de esta competición ganará un billete de avión y alojamiento para participar en la competición brasileña, además de 2.000 euros en premios repartidos entre los 5 primeros clasificados. Del ranking que resulte de la competición de hoy será para la selección de pilotos que estarán en la final de Brasil en la playa de Santos. Y qué mejor, compañeros, que os gusta esto del paramotor, para acompañarme aquí comentando este vídeo que dos monstruos del paramotor, que es Ramón Morilla y César Maldonado, que nos van a acompañar para contarnos todo esto. Hola Ramón, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasada? ¿De qué espectáculo la Flay Game? La Flay Game es una carrera impresionante, hemos dado con la tecla, el público alucina viéndonos, tiene el morbo justo y con el agua en las candelas es el sitio ideal. ¿Y cómo ha sido el meterte en todo este follón? Pues nos hemos metido poco a poco, como en todas las cosas. Llevamos años hablando de hacer campeonatos divertidos, donde podamos llevar el paramotor cerca del público. Y bueno, después de muchos años hablando, pensando, haciendo muchas cosas en el Festival del Yelmo, en las Candelas, en muchos eventos, al final pues ha sonado un poco la flauta, como se dice aquí en Andalucía, y bueno, ha salido lo de hacerlo en Brasil con unos medios muy grandes. Hemos estado trabajando muy duro para desarrollar un reglamento bonito, divertido, que al público lo pase bien viéndolo y que los pilotos también lo pasen bien. Hemos querido mezclar eso. Ramón, ¿qué es la Flay Game? La Flay Game de las Candelas ha sido en la mañana del domingo. Hemos hecho 3 mangas clasificatorias, que era FG2, FG3 y FG1. De ahí hemos cogido a los 5 mejores pilotos y hemos hecho una semifinal con los 5, y luego los 2 mejores se han batido el primer y el segundo puesto en una carrera de A2. Eso ha sido el Flay Game de las Candelas. ¿Y valedero? Y valedero, la clasificación, los tiempos de los pilotos nos sirven a nosotros para realizar la selección de pilotos para la final en Brasil, que será en noviembre de este año en la playa de Santos. Y el primero se ha llevado el premio de viajar gratis y la clasificación directa para ese campeonato. Pues a ver cómo lo pasamos, ¿no? Vamos a ver esta prueba que se ha desarrollado aquí en las Candelas. Y vamos a empezar con la prueba de Dani y de Lauren Salinas. Pues sí, aquí tenemos a Dani. Tú, a ver, mira, hace un buen despegue, bueno, casi más rápido que Laurent. Lo que pasa es que Laurent le ha ganado la ventaja en la salida, porque Dani se ha ido a la derecha, ha perdido un poquito ahí. Y bueno, y ahí están los dos, van muy igualados. César, lo que pasa es que claro, Dani lleva una talla más grande y los giros le cuesta un poco. Se nota un poco la diferencia de velocidad con respecto a Laurent, y bueno, creo que también la vela que lleva Laurent está un poco modificada, y veo que los giros son bastante cerrados, ¿no? También mantiene bastante bien la línea, no tiene alto y bajo, ¿no? Sino que va siempre sobre la misma línea. Dani también va en buena línea. Dani tiene mucha experiencia en pruebas de suelo. De hecho, siempre ha hecho muy buenos tiempos. Creo que la gran diferencia para mí es la talla y por supuesto la velocidad. Laurent va un poco más rápido, se está despegando todo el rato, poco a poco. Aunque antes nos ha destacado Osderreco que Dani pues es un piloto que pesa más, ¿no? Claro, Dani podría llevar una pequeña, pero ya iba a ir muy forzado. Él tiene más peso, entonces tiene más envergadura. Entonces la talla que lleva la lleva bien cargada. Él está inscrito con una GTR, igual que Laurent, pero parece se ven diferencias, de velocidad. Aunque en girar está girando muy bien Dani también, ¿eh? Sí, bueno, Dani siempre ha girado muy bien. Tiene el fuerte suyo es el giro.
y bueno, y la velocidad va bastante rápido. Lo que pasa es que Laurent lleva una talla bastante más pequeña, son 5 metros de diferencia, 5 metros cuadrados de diferencia, y ahí se va notando. Y lo más importante, que eso está claro, Laurent, todo el equipo francés, ahora cuando veamos más cosas, el equipo francés lleva pues como 2 años muy dedicado a las pruebas de suelo, y eso hay que dejarlo claro. Dani acabó en el agua. ¿Qué es lo que le pasó? Pues Dani va al agua porque justo al cerrar tiempo, justo pasa por la puerta de cierre de tiempo, y el motor le hace una trepada, el motor le falla y se descuelga, y justo toca con el aro, vuelve a trepar y ahí está sin motor, se queda sin motor. No sabemos bien si es que se le rompió la bujía, luego al sacar la bujía estaba partida. El caso que él ahí, al no tener motor, decide entrar, obviamente para eso estamos en un lago, decide en vez de irse viento en cola. Y justo estamos viendo la imagen, es una Revo 2 lo que lleva, de 23 metros, no lleva una GTR como Laurent, por eso va más rápido de Laurent. Va más rápido y se ve que los giros están, bueno, se ve que el modelo nuevo de Paramanía gira bastante mejor, es lo que se ve. Aunque Dani estos giros lo hace bastante bien. El caso es que bueno, que perfecto irse al agua, una decisión sabia. Para eso estábamos preparadísimos. La barca llegó antes de que se hinchara el chaleco. Hay más gente que cae al agua, ahora lo veremos. Bueno, aquí vamos a ver la carrera entre Tomás Miñón y Javi Guerra. Ahora veremos que es súper importante la salida. Se adelanta aquí en el despegue y ya prácticamente le toma cabeza a Javi, y bueno, parece que va a ser difícil que lo adelante. Tomás lleva la ITV, la Bullet 18, y claramente se ve que va más rápido, y las trazadas que hace, o sea, los giros súper cerrados con esa velocidad. Javi también gira bien, lo que pasa que Tomás va más rápido, claramente más rápido, va acelerando. Mira, Javi aquí se ve que no va pisando el acelerador en alguna parte, ahora sí, pero Tomás ya la saca a la delantera. Aquí vemos cómo gira, y cuando gira deja de acelerar, levanta suelta el acelerador en el giro. Y ha pasado bien pegado a la pilona, sin trepar, sin nada. Bueno, el chaval lo tiene muy entrenado, es lo que hemos comentado antes, son pilotos que están entrenando todo el rato esto. Al final Javi queda por delante en la general. Tomás comete un error en la prueba del FG3, comete un error y está penalizado, pero Tomás tiene una perspectiva de piloto muy buena, va muy rápido. Vuela con un PAP 125, Javi está con un Clemente, un Snap 100. Sí. César, lo de soltar el acelerador en los giros. Bueno, hay velas que necesitan soltar el acelerador en el giro para que gire mejor, es decir, soltando el acelerador y derrapa menos. Bueno, aquí está la carrera de Emilia Plac y Paquito Guerra. Paquito va con la GTR 20 metros. Y Emilia lleva la Ozone Viper 18. Se ve también la diferencia de velocidad con Paco, ¿no? Va bastante rápido. Sí, bueno, Paco, esta no fue, sabemos que lo hizo muy bien, pero esta no fue su mejor prueba. Va muy bien, está pegando demasiadas trepadas para el nivel que tiene ahí. Yo creo que a lo mejor está un poco nervioso de la primera prueba. ¿Y Emilia? Emilia está haciéndolo bien, hombre. Lleva una vela de 18 metros, va con un PAP 125. Lo está haciendo bien, pero claro, es más lenta que Paco. Paco va muy bien, por eso quedó segundo, o sea, es muy bueno. Paco es de los mejores del mundo. Paco está con un Clemente también. Aquí estamos viendo también como quita acelerador para girar más rápido, ¿no? Pega un trepador muy grande. Eso hay técnicas, verás, otros que no sueltan acelerador, lo que van es pilotando con la punta del freno y el estabilo, sí. Es lo que te decía yo antes, hay velas que sí, que hay que soltar, pero se está evolucionando mucho. O sea, las marcas los pilotos y las marcas están adaptándose a este nuevo estilo de prueba. Frederic y Karen, hombre y mujer compitiendo en la misma prueba. Esto en pocos deportes se da, ¿eh? Bueno, la idea es que ellas estén como un vuelo libre, están compitiendo con todos. Y luego, por deferencia, son chicas, le hacemos su clasificación femenina. Lo que pretendemos es que se apunten más, porque siempre da colorido y no es un deporte de hombres. Podemos ver que, mira, Karen no sé en qué puesto queda, pero Emilia queda por delante de muchos chicos en la general. ¿Cómo lo ves tú, César? Sí, yo lo veo bien. Bueno, aquí estamos viendo a Karen, lleva una vela Nibiuk, es el modelo Cougar. Creo que es una talla un poco grande para este tipo de pruebas, porque se le está viendo la diferencia de velocidad, pero bueno, Karen ha mejorado un montón. Karen hace un año las pruebas de Palol le costaba los despegues, aquí se le ha notado un cambio total, despega la primera, viento en cola. A mí me gusta, porque como entrenador de la selección
sé los problemas que ha tenido y ahora está muy bien, está preparada para ir al mundial. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí se mete con una vela, como estamos viendo, que le saca unos bastantes metros de diferencia, entonces se vela, pero no estoy hablando de que lo esté haciendo mal. Su pretensión de ella es participar y yo, para mí, ha superado con creces las expectativas. Aquí tenemos a Frederic, que no he dicho nada de él, lleva una Lapun 23, tampoco es que sea muy pequeña, pero claro, es una vela más de paramotor, va más rápido, tiene reflex y es uno de las jóvenes promesas francesas también. Están ahí. La verdad que vamos a tener que retirarnos dentro de poco, ¿no, César? Bueno, los franceses, la verdad que se están criando prácticamente como en el caso de... Bueno, Alex Mateo. Alex Mateo está prácticamente, se ha criado en una escuela de paramotor y se le ve, ¿no? Sale de su casa y tiene el paramotor, el campo. Como nosotros hace 20 años, está todo el día volando. Tú y yo hemos estado entrenando y seguimos entrenando. Lo que pasa es que son jóvenes. Juanjo García y Christopher Charón. Sí, bien, en despegue potente de competición, míralo, inflan muy bien los dos. Christopher le gana la mano, Juanjo. Sí, una pena, Juanjo se le va la vela hacia la izquierda y en corregirse ya y pierde unos metros. Vamos, claramente Christopher lleva una vela de 16 metros. Sí, muy pequeña, unos giros muy radicales. Cota Sport. Vemos que va acelerando todo el rato. Y el hombre tiene su edad, tiene nuestra edad, tendrá sus 40 y pico y bueno, míralo, ahí está. Eso es un hándicap, la edad es un hándicap porque estás compitiendo con chavales de 20 años que no solamente están preparados físicamente, sino que para mí es una motivación. Yo veo a este hombre y digo, cuando yo tenga mi pierna bien, cojo una 16 y me pongo pero también es cierto que cuando ya vas cumpliendo años tomas las cosas con más tranquilidad. Y tampoco llega la experiencia es un grado. Sí, la puedes compensar con la experiencia. Ahora, pero la carrera de Matthew y algunos cuando no hay que arriesgar, pues los que tenemos más edad, pues no arriesgamos. Bueno, cuando no hay aquí, que arriesgar. Sí, Juanjo aquí también ha ido un poco tranquilo, lo sé, porque bueno, anteriormente el primer día se fue al agua. Pero no se fue al agua por correr, se fue al agua por querer hacer el shopping bien, ¿no? El shopping y... Sí, en los entrenamientos la gente, en Brasil no pasó igual, en los entrenamientos la gente sale más caliente casi que en la competición. Aquí se ve que los dos van muy bien. Juanjo tiene mucha experiencia, es como hablábamos antes con Dani, llevan muchos años haciendo pruebas de suelo bien, pero la diferencia es eso, que los franceses pues hay que reconocerlo, tienen más competiciones, tienen más apoyo y ellos entrenan más y vienen muy preparados para estas pruebas de suelo. Sí, aquí estamos viendo como Juanjo va a pedal todo el rato, con su Hadron 20 y con el Minari 180 de PXP. Ahora viene Tony Sánchez y ahí está, y Pascal Valé. Justo Tony tiene el problemita que rompe hélice y red y se para. Y ahí vemos a Pascal va a hacer la prueba solo. Sí, es una pena porque justo se había adelantado en el despegue Tony, unos metros le había sacado, pero bueno, hubiera estado así, a ver cómo lo hubiera adelantado. Obviamente lo iba a adelantar, Pascal viene muy preparado. Sí. Viene justo con una Hadron 18 metros y lleva un sistema que llevan ahora las velas nuevas, que del freno salen dos suspentes, uno que va al estabilo y otro a la parte central, a la cascada central. ¿Eso que ayuda? ¿Que hagan los giros más cerrados? Exactamente, sí. Cuando va acelerando a tope y quiere hacer un giro muy cerrado, lo que hace es que frena solamente del estabilo, es decir, de la parte exterior del freno. Ahí se despista, que no tiene ninguna necesidad. Ahí se la ha jugado, sí, va haciendo el Cristo. Caer, Él tiene la técnica de acelerar hacia abajo, con los pies para abajo, se ha despistado. No tenía necesidad porque iba solo, pero bueno, él va con su tiempo. Es cierto que tiene que ir rápido porque si no se clasifica. Quizá el relajamiento que llevaba a lo mejor se ha despistado. También es cierto que era difícil controlar la referencia de la distancia con el agua, te despista. Él lleva, ese sistema no es nuevo, o sea, eso lo llevamos usando en vuelo libre, y hace años, ¿no? Tiras de la punta. Lo bueno que ahora en paramotor, pues es lo bueno, se retoman cosas que tú vas arriba con la mano arriba acelerando a tope y no tienes que frenar, simplemente tiras de la punta. Aquí se ve, lleva el sistema con un... Después de tocar agua se le ve más tranquilo. Sí, bueno, ya sabe que está solo, pero bueno, también aquí dependía el tiempo individual de cada uno. Y aquí nos encontramos con una de las partes más espectaculares de la carrera, Moncho y Juan Perales, que si Juan Perales no llega a tener el accidente, yo creo que se come a Moncho, que lo coge, que lo adelanta. Sí, bueno, no sé si lo hubiera adelantado. El caso es que se le acercaba vertiginosamente en las curvas. Yo creo que Juan
si no hubiera hecho esas trepadas tan grandes, tal vez lo hubiera pillado más fácilmente. Él se emociona, ¿no? Se emociona, Sí, ve que lo pilla. Lo que veo que va todo el rato acelerando, en ningún momento levanta el pie. Estamos viendo, va con los pies totalmente estirados. Es una Señal de Altea que- N, sí. pero él la lleva bien cargada. Va con un motor que parece que va bastante bien, el Leo Vinci. Y bueno, y Moncho también va bien, va con el V5, con la GTR 23. Y un poco de handicap tiene, ¿no? Moncho es un motor 4 tiempos que un poco de potencia, Hombre, yo no, creo no le es para echa estas falta, competir, ¿no? pero aguantó muy bien, Sí, va rápido, ahí el motor, está. para hacer un 4 tiempos va bastante bien. Moncho está mejorando, está bien apoyado por Panamanía, también está volando ahora con Eiffel, se lo está currando bien. Ahora está claro que lo tenía complicado, les quedaba poco, creo que ya llegaba al final. Adelantar es difícil, yo creo que por eso ahora, bueno, pasa lo que pasa. Creo que Juan ve que lo puede adelantar y no mira para Sí, yo abajo. creo que en el giro va más pendiente de él, porque como se le va se le echa encima, va Fíjate que lo pendiente de está él. cogiendo, lo está cogiendo. Sí. Lo que pasa es que, claro, si no has competido nunca, si no sabes en qué momento puedes adelantar, pues ahí es donde te equivocas. Que viene ahora. Viene, sigue. Espectacular, Sí, espectacular. le hace un twist. Yo creo que cuando toca el agua, le hace un twist y El agua estaba para eso. O sea, lo bueno es que no pasó nada, solo se rompió una pala. Sin ninguna consecuencia para el piloto, incluso el motor arrancó después. sí, los motores le sacamos el agua y arrancan. Aquí está cámara lenta, aquí se ve como él gira, ve que los puede pillar y acelera. Lo que pasa es que en la chicane no se puede adelantar. Él tenía que habérselo preparado mejor. Se queda como mirando a Moncho, ¿no? Sí, Se queda porque- distraído. Sí, porque se le echa distrae, sí. encima, toca primero el motor, se ve la pala ya un trozo Sí, de pala la pala nada saltar más tocar. y aquí después de la pirona ya se ve que ha girado totalmente. Eso en la Uy. tierra no te puede pasar. Bueno, pues sin ninguna consecuencia para el piloto. Bueno, aquí lo vemos como recoge. Tenemos al público que flipó, alucinó con la prueba. Y justo esta imagen hay menos, ¿eh? Luego se puso petado. Tuve que echar a la gente hacia arriba porque se metían en el choque. Aquí estás tú, César. Sí, aquí estoy yo tuvo mala suerte mi compañero de carrera, fue Café, que tuvo un pequeño ¿tú fallaste el percance. despegue? Yo fallé el despegue y cuando ya despegué, es decir, que ya lo tenía difícil alcanzarlo, pues vi que estaba en el suelo, entonces se paró la carrera y al final La tuve que parar porque te estorbaban, estaban los coches de había mucha protección. gente. Yo de hecho cuando los vi no sabía exactamente si le había pasado algo grave. También, bueno, hombre, lo bueno es que a Café no le pasó nada, o sea, bueno, nada, tiene una pequeña, no fractura, fisura en el radio. Y bueno, y el golpe que llevaba un strike de Eiffel Yo luego he visto repetido el golpe y fue un golpe bastante fuerte. lo que ahora después sale. Bueno, tú lo estás haciendo bien. Sí, yo me lo tomé Como te he bastante enseñado tranquilo. yo, ¿no? Voy, sí, efectivamente, sí. Voy bastante tranquilo, un motor nuevo, el Polini, el 200 y bueno, con la vela la Blue de Hadron. La FG1, la última prueba de la primera ronda de clasificación. Sí, bueno, ya sabes que tenemos 3 mangas por la mañana del domingo y la última fue esta. Ahí tenemos a Lorán Salinas haciendo el mismo circuito, solo que tienen que hacer la habilidad de poner el estabilo intentar poner el estabilo en el agua y tocar durante 50 metros, que se ve aquí ahora como lo intenta Lorán, con el pie en el agua, que se llama chopping, viene del paracaidismo esto, ¿no? Esta prueba está muy bien. Ahí les faltó unos metros para hacerlo completo a Salinas. Y fue penalizado sus Fue 4 penalizado, segundos. Tampoco tocó con el estabilo en el agua en esa prueba. Esta prueba lo bueno que tiene es que combinamos las La dos vemos. cosas. Vemos desde Sí. el cono verde ese que se ve, hay que tocar hasta el último cono. Y ahí se le va. Ahí Y se no le va. vale si levantan antes. Exactamente, Ahí ahí se ya le va, levanta. ahí ya veréis Ya lo cómo- tiene, ¿no? Entonces bandera roja. El 40. Efectivamente. Aquí seguimos a César Maldonado. Aquí estoy yo. Sí, sí. Bueno, Hombre, yo lo que quería decir antes es que esta prueba, lo bonito que tiene es que, aunque tú vas solo, pero las dos habilidades están dentro de tu tiempo. Tú abres tiempo y cierras y en medio tienes que hacer el circuito. Aquí César está intentando hacer, pero obviamente no va a tocar. No, esa... Estaba el viento fuerte, ¿no? Un handicap también. bueno, a primera hora de la mañana no estaba muy mal. Luego se fue poniendo fuerte a medida que fue pasando el día. Pero bueno, el 360 ese que ha hecho es el del giro de la muerte. No, ese no. Sí, era ese, lo que pasa que no has tocado con el estabilo. Ahora estás siguiendo por la pilona basada a la de Santana, que era la número 3, de ahí va a la de Pap, que es la número 4, y luego se hace un slalom, ahora lo verás, entre la de Nac y la de Juan Bur. ¿Ves? Aquí tienes la de Pap. ¿Ves?
sí, aquí en Gracias el al Lano, Lano, sí. entre la de NAC y la de Juan. Efectivamente, sí. Perfecto, lo está haciendo muy bien. Lo que pasa, bueno, no has conseguido tocar con estabilones en el agua. Tiene una sí. penalización de Y 4 luego tampoco, segundos. sí, efectivamente, luego ahí en el shopping no lo hago completo, ¿Lo intentas? Se puede, No. sí, lo intento, voy... ¿Tú llevabas varios pares de zapatillas? Porque eso lo... Llevaba y varias mudas también, ¿sabes? Llevaba Ahí varias le mudas, toca, ahí muy voy, bien, ahí muy voy bien. y tal. Sí, te va. Bueno, Ramón, pero bien el alumno, ¿no? Muy bien, no, ahí hombre, él lo hace, pero no quiere irse al agua. Yo he visto irse al agua varios y... Llevaba un motor nuevo y no quería caer al agua, como ya había visto otros compañeros. Emilia Pla, esta chica es guerrera. Sí, viene de Polonia, vuela muy bien, queda en la clasificación general, suele quedar por delante de mucha gente. Ahí, bueno, acabamos de verla pasar, no sé, no me he fijado la pilona, pero... Sí, fíjate, Ahora está la de Santana, más bien conseguido, la verdad que va muy bien. Bueno, Emilia en el último mundial que se hizo, pues quedó en 8ª posición de la general, ¿eh? Bueno, muy bien, entrena, tiene mucha mano, ahí está pasando la pilona NAC, la vemos haciendo el slalom. Ese slalom luego se puso muy difícil y varios pilotos fueron penalizados, pero todavía se podía hacer bien. Que es justo donde choca con la pilona luego en otra prueba Pascal Campbell y donde choca también Café con las pilonas. Sí. Mira, ahí va a poner el pie a ver cómo le sale. Ahí toca bien. Va muy toca bien, desde Perfecto. completo. Sí, se la ha ido un no. pelín. Pero no como para... No para penalizarla, ha sido prácticamente imperceptible. Aquí este creo que es ella. Ahí está la repetición, muy bien. Pasando por el shopping con todo el público detrás. Ahí, pero bueno. No se le va, no deja de saltar agua, no se llevará. Lo hace muy bien. El circuito tenía, creo que eran 6 pilonas. Acaba de pasar por la 1, que es la PAP, ahora se va a la 2, que es la de Winter. Y entre medias hay que hacer Ahí está. exactamente. Lo hace, hace tranquilo, la verdad, ¿no? No arriesga, es decir, no sabe que va a tener una penalización de 4 segundos al no tocar en el Tomás, agua. ¿no? Tomás Miñón. Frederic, sí. con la ITV. Ahí está la de Winter, sí. Ha intentado hacer el giro, lo ha hecho asegurando, no ha querido intentar tocar el agua. Y bueno, ahí está, sí, lo que hablábamos antes, lo hace muy bien, se pegan bien a las pilonas. Lo está haciendo muy para asegurar. Lo veo que ya está pensando en clasificarse, ¿no? Porque ya... Pero la vela se ve de grande, ¿no? Bueno, es una 23 metros. Muy bien, aquí tenemos con la ITV, a ver, me la juego, se ve el dorsal. Tomás. Sí, con la ITV, la Bullet 18 metros. Sí, va muy rápido este chaval. Además negocia muy bien los giros, ¿eh? Y los trazados lo hace perfecto. No trepa nada, se puede ver que no trepa nada, entonces la vela va muy bien, está girando muy bien. Ahí, bueno. El slalom, perfecto. No me he fijado si ha tocado con el estabilo, ahí toca. Pero bueno, por dentro se puede tocar. A esa velocidad es difícil que yo sé ver si va por fuera o por dentro. Hay un juez ahí, Bueno, aquí el shopping, que parece que lo entero lo hace completo, ¿no? Sí. Vamos a verlo. Bien. Estamos viendo cómo hacer el giro, cómo mete el acelerador y luego enseguida acelera. Bueno, aquí tenemos a Javi Guerra. Sí. Está intentando ahí el 360, lo hace izquierda, se acerca bastante, pero no toca. Bueno, aquí seguimos, sí, ahí vemos cómo sigue acelerando, cómo mete el pie a la hora de negociar el giro. Ahora enseguida mete otra vez el acelerador, coger velocidad. O sea que es mejor soltar el acelerador a la hora de girar. No, ni es mejor ni es peor, son técnicas. Obviamente si tú sueltas el acelerador corres menos. Claro que con la trepada te ayuda a girar, son técnicas. Él lleva una vela de vuelo libre que no es para motor, yo también llevo muchas veces, entonces cuando suelta el acelerador, si aprovechas esa trepada, pues te hace un giro muy bueno. Pero claro, obviamente aquí se ha notado que... Y aquí se le va el giro en el slalom, se va, y ahora va al shopping, a ver cómo lo hace Javi. Lo hace bien. Ya suelta el acelerador aquí para ponerse en situación y empezar a tocar el agua antes del cono verde. Aquí lo vemos. Lo va a hacer bien. Toca solo con un pie, perfecto. El pie retrasado para que no se... Muy bien, Javi.
Y Pascal, ¿vale? Que hace un giro impresionante. Yo creo que un giro de la muerte que es de lo mejor que hemos visto en este Flygun. Sí, bueno, hemos visto tocar a muchos y él toca, lo que pasa es que fuerza para tocar y se come su propio rebufo, y vemos la plegada impresionante que le hace, el tío la maneja muy bien, termina mirando casi para el otro lado. Ahí hemos visto el final, pero vamos, perdió un montón de tiempo, aún así se clasifica entre los 5 mejores. En su favor que a pesar de haber perdido totalmente la orientación en el circuito, luego la vuelve a tomar y el tío la hace perfecta, la verdad. Sí, no tiene ningún problema en sacar la plegada, quedarse mirando en dirección contraria y volver al circuito sin ningún despiste. Hubo un momento que parecía que iba al agua, ¿eh? Sí, le faltó muy poco, ahí se jugó el campeonato totalmente. Pero bueno, la negoció bien, la plegada, ahí tenés un trepadón brutal. Ahí cuando te pasas de mando o de velocidad o de giro, te mete un trepadón ahí. Es espectacular, pero se pierde tiempo. Eso está claro que se pierde tiempo. Aquí ni intenta tocar el agua. Se va acelerando todo el rato. Sí. Y la plegada la verdad que sí que es bastante fuerte, ¿eh? Ahí casi que llega a tocar el agua. Parecía ya que iba a caer, pero al final... de la plegada, fíjate. Al final, antes hay un trozo que... Luego él no toca, no intenta ni tocar el agua. Aquí tenemos a Karen. Sí, con su Nibiuk. Sí, muy buen despegue. Muy bueno, bien, ahora ya había mejor viento, pero bueno, aún así aquí está haciendo el 360. Obviamente ella ni intenta tocar, porque ¿para qué? No es obligatorio hacer el 360 y por eso la gente lo tiene que hacer, si no están penalizados. Aquí sí que le echa valor y mírala, Bien, ahí aguanta. Bien, aunque hay un momento en que... Vemos la prueba de Alexander Mateo, que hace un giro de la muerte 360 grados, tocando el estabilo perfectamente en el agua. Espectacular cómo maneja este hombre la vela, cómo gira, con qué precisión, no pierde nada de tiempo y cómo entra también a hacer el shopping perfectamente. Bueno, espectacular la diferencia de este piloto. Juanjo García, de León. Sí, de León ahí se le ve, tiene bastante estilo, los giros tampoco va a tocar, se queda cerca pero no va a tocar porque sabe que ir a tocar es el agua, si no lo tiene entrenado. Vemos cómo acelera, cómo mete el acelerador con su Hadron 20 metros, su Minari de PXP 180. Y la verdad que lo hace bastante bien después del Juanjo. Es el mismo equipo, ¿no? Sí, bueno. Es de mi equipo, pero bueno, hombre, español. Hay que apoyar siempre a la gente de aquí. Juanjo, bueno, después de haber estado un año prácticamente en blanco, que se ha quitado, él se ha apartado, pues ha llegado con bastante fuerza y la verdad. Sí, a mí lo que me ha gustado de Juanjo es que ha visto que estas competiciones son divertidas y dice, venga, vamos. Se ha preparado poco tiempo, bueno, la verdad que la vela le llegó con poco tiempo, pero bueno, ahí está y lo ha hecho bastante bien. Sí. Lo ha hecho muy bien, la vela es buena, el motor también, o sea que ahí está. Aquí no creo que no arriesga en el shopping, porque ya el día anterior había tenido un pequeño percance, pero bueno, sí, también él ha decidido hacerlo más rápido y bueno, no sabemos si es correcto, ¿no? Una estrategia. Este es Matthew. Aquí tenemos a Matthew, espectacular como siempre. Ahí le falta muy poco tocar. Matthew tenía lo que hablábamos antes de los pilotos que con experiencia has visto que el 360 lo hace muy cerca de la tierra y eso está claro que es para, si tiene una movida, poderse meter a tierra, aterrizar, está claro. Aquí tenemos la plegada. Está plegándose, sí. Ya tiene que amainar, esa vela le está plegando, la lleva muy trucada. La vela esta le pone la... Muy trucada, ¿qué le trucan? Le truca para que corra más, lleva una Spitzer pequeñita, 18 metros. Sí. Y bueno, quiere correr, bueno, todos lo hacemos, entonces pues tira más del acelerador, suelta más el trimmer de lo que normalmente se debería y claro, te puede plegar, ahí está haciendo muy bien, con los dos pies, el shopping. Muy bien, no, Matthew es un pilotazo, es muy bueno, ahí lo tienes. Fíjate lo que decía él, se acerca mucho a la tierra, aunque el estabilo había que ponerlo en el agua, si lo hubiera puesto en la tierra no se lo hubiéramos dado por válido. Pero tiene la picardía esa que, bueno, yo cuando entré en el circuito para ver si estaba correcto,
para ellos hacía igual, más porque no había barca, claro, cuando entre medio. Ahí, bueno, esa imagen es buenísima. Ahí ya va un pelín alto la plegada, es lo que hablábamos. Ya hay más viento, ya él está forzando a tope el perfil. Esto es lo más novedoso, de salir desde el suelo le da una tensión a... O sea, el tiempo empieza cuando el director de competición baja la bandera. Y eso le da tensión a los pilotos. Claro, sí, ahí es que es importantísimo hacer un despegue rápido y claro. Ahí está Moncho, mira, sí, joven bien, promesa. Un buen despegue, la verdad. Sí, el tío está cada vez mejor, aunque todavía, bueno, claro, le falta un poquito ahí. Sí, Habituarse a la vela, no la conocía, no llevaba el motor que hay que llevar para estas competiciones. Claro, como hemos dicho antes, lleva un 4 tiempos y se le nota pero va bien, falta de va potencia. bien. Bueno. Sí, pero bueno, va rápido, ahí está el tío exprimiendo la vela. Yo creo que ahora se verá, bueno, trepa, va penduleando un poquito. Ahí, bueno, hay que va a hacer el tiro de la muerte, que ha subido un poco ahí de está, altura. se acerca, mira, muy bien, se acerca bastante. Lo hace, sí, bastante bien, la verdad. Sí. Va, es una 20 metros, ¿no? La que lleva. Sí, 20 metros. Va bien, ahora con la 18 que lleva Laurent Salinas tiene una gran diferencia de velocidad. No, perdona, lleva la GTR 23 metros. Ya decía yo, es que la veo mucho más grande, sí, la veo mucho más grande. Eso, él para correr tiene que llevar una 20 y un motor más potente como los otros. Bueno, también hay que decir que Moncho está en los 80 y tantos kilos, no sé si llegará a los 85, pero está fuerte y recio. Bueno, ya verás como en unos años cuando se especialice en estas competiciones llevará una 20 fijo. Claro, va muy bien, sí. se nota un poco más lento, pero bueno, va bien, la trazada es buena. Él está entrenando, ha entrenado con Juanjo es su mentor, o sea, Juanjo es su mentor, es el que le aguanta la ida y venida, voy y vengo, tal, mira, ahí muy bien, casi le tienen que levantar la bandera, casi. Está a punto, Casi. sí, la verdad que sí. Yo creo que donde más falta se le ve es por darle un poquito de caña, ya que amigo a esa hora aquí en el agua, porque yo creo que va demasiado lento, si hubiera ido más rápido le sale mejor. Aquí va muy lento y cuando va lento no tiene velocidad, la vela hace más alto y bajo, claro, y tienes más posibilidades de irte, que aquí ahí empieza a tocar mucho antes del cono verde, es decir, que ahí no le vale para nada y ahí casi que pero le echa valor porque va a trompicones. De hecho, mira la gente cómo se emociona. Es que lo hace bien, es que lo hace bien, no está penalizado. Bueno, esta prueba era lo que decíamos antes, tiene lo del giro de la muerte, ahí se ve que toca perfecto. Sí, lo hace un giro perfecto y además ha tocado en un tramo bastante grande. Sí, este es Thomas con una ITV Bullet 18 metros. Que ya es difícil, es bastante alargada y el tío lo hace muy bien. Sí, ahí se ve que los giros perfectos, mira. Esta prueba es muy divertida porque aunque van solos... Cerca del agua, cerca de la pilona, mira qué giro más bien cerrado. Muy limpio, muy limpio. Sí. El piloto que están entrenando y lo están haciendo muy bien. Sí, está claro que ahora, por desgracia, los franceses nos han cogido ventaja en este tipo de pruebas que son bastante nuevas. Y bueno, pues tendremos que ponernos las pilas si queremos estar ahí. Ahí le da. Este chico al final... Estoy yo, anda grabando, míralo. Este chico al final no quedó tan... ¿no? Bueno, sí quedó bien, quedó bastante bien. Pero bueno... Mira que sí, este es joven también, Thomas, no sé qué edad tendrá, pero... 18. Sí, muy joven. No, 18. Aquí está Christopher haciendo el 360, intentando tocar, que en los entrenamientos tocó siempre, pero aquí no tocó. La vela muy pequeña, tocar con una 16... Es muy pequeña, sí, la verdad que arriesgado, velas muy rápidas, pero que la verdad que tocar el estabilo, al ser más pequeña, el alargamiento es más difícil. Yo le vi tocar varias veces, no una vez, sino varias, y a Alexander McQueen. Pero bueno, esta gente, este hombre es lo que decíamos antes, tiene mucha técnica, no pudo venir al Fly Game de Brasil, estuvo a punto de venir, pero... por motivos así complicados con su sponsor y tal no pudo venir, pero aquí ya ha venido y me ha caído muy bien. Sí, va bastante rápido, vemos que la técnica de girar, como suelta el acelerador a la hora de girar. Ahí se le ha ido un poco. Muy bajito, sí, ¿no? También, ¿no? Sí, ahí ha tenido una complicación, ¿no? Ha pasado de mando un poco y la vela quería negativar un poquito, pero sí, lo ha solucionado bien. Ahí como engancha de nuevo el acelerador. Ahí está. Hay que decir que la mayoría de los pilotos, para coger el acelerador una vez nada más que despegar, llevan un elástico
para no tener que soltar la mano y coger el acelerador, sino con el elástico y la otra pierna lo engancha fácil. Muy bien, el Chopin lo hace perfecto, se la juega y mira, y sigue, ¿eh? Sí, aquí tenemos a Alexander Mateo. Alex Mateo, sí. Eso que has dicho no es totalmente cierto. Algunos pilotos, como Pascal Vallée, llevan ahí un cordinito. Bastantes pilotos. Ahí Mira. Casi le quita la gorra al de la barca. Yo no lo he necesitado nunca. Si lo entrenas bien y llevas un pedal con la forma buena... Si te das cuenta, por ejemplo, Alex Matthew, Pascal Vallée, todos llevan el elástico, lo llevan... Es lo que decíamos, hemos puesto unas normas y hacer que evolucionen. Las velas, las técnicas, todo. Te quieres asegurar no salir y coger el acelerador, pues te lo pones. Aquí hay que decir que esta es la vela más pequeña de todo el campeonato, son 15 metros cuadrados. Ya se está viendo cómo gira, que prácticamente se pega. Aquí ya había viento, ya se nota. Igualmente, aunque él lo hace con más viento, el mejor tiempo, Alexander, bueno, hay que hablar de él, el mejor tiempo en todas las pruebas lo hace él. Y fíjate cómo no hay cosas raras, va directo al sitio, no, en el trazado rara vez se equivoca, no va frenando casi nunca, hace las cosas justas. Aquí está el giro. El niño este viene con una fuerza, bueno, ya está ahí siendo el mejor en muchas competiciones. Brasil no ganó porque el otro era más rápido. Aquí ha dicho que hay que llevar una vela más pequeña, se ha venido con la más pequeña y ya está. Sí, la verdad que va muy bien, parece que va en un rail en el circuito, porque es que no hace ni una trepada prácticamente, lo hace todo a la misma altura y a una velocidad increíble, ciñéndose en todos los giros. Lleva un motor muy potente. Sí, lleva el Polini 200. Sí. Lo usa muy bien, lo usa como si fuera un juguete. O sea, él yo creo que está bien lejos de todos los demás, a nivel de pilotaje y de condiciones para hacer ese tipo de... Habrá que ver en el próximo mundial aquí en España, a ver si en el mundial clásico le va bien, en las generaciones. Y aquí está otra vez, ¿no? Sí. En esta prueba es donde se le penaliza, creo. Aquí le falta un poquito para tocar, es una pena. Pero esta prueba ya es en la semifinal. Ya estamos en la semifinal. Y aquí se están jugando a ver quién queda entre los dos. O sea, se juegan las 5 primeras plazas y se juega en la final. Son 2 pilotos corriendo en el Dos. Aquí se le va a tener que hacer un giro bastante abierto. Por encima de la pilona y lo penaliza. ¿Qué le podemos decir a los pilotos españoles? Que más entrenamiento, ¿no? Que si no los franceses nos comen por sopa. Plegada le hace, sí, no, bueno, los pilotos españoles también. Estamos entrenando, llevamos ya 2 años con un entrenamiento más o menos serio. Lo que pasa es que estaban más enfocados al tema pruebas clásicas. Aquí Matthew totalmente pasa de intentar tocar el agua. Eso yo creo que es un error, porque Paquillo se clasifica por eso, porque además de que lo hace bien, aquí está Loran Salinas. Sí, Loran Salinas, la verdad que lo está haciendo bastante bien, un piloto también veterano, pero que ha surgido aquí con fuerza, ¿no? Bueno, los veteranos son jóvenes, siguen siendo jóvenes, porque empezaron jóvenes. Más que nosotros, ¿no? Pero esto se le da muy bien porque es lo que nos divierte a todos los jugadores. Oye, los giros estos tan cerrados, encontrarte el viento empujándote ya detrás. Ahora ya cuesta, aquí justo Matthew y Loran son penalizados porque en la última pilona, la de Juanburg, pues se meten la vela por encima. Entonces los jueces lo único que tenían que ver es si alguien sobrevolaba la pilona por encima y metiendo el estabilo ahí la pasa bien, pero la otra ya se le da. Después no se ve aquí. Si miramos el otro plano se ve perfectamente bien. Aquí, insisto, esta prueba ya se han clasificado 5 pilotos, que era Alex Mateo, Paquillo Guerra, Loran Salinas, Pascal Vallée y Matthew Ronel. Eran los 5 que se habían clasificado y están jugándose esos puestos. A ver quién se echa la carrera final. Sí, aquí tenemos a Pascal Vallée, que también está a punto de tocar, es una pena que no tocara, porque lo hace muy bien. Y aquí lo vemos como va acelerando. Ahí ahora vamos a ver que ninguno intenta hacer el Chopin, ni Pascal Vallée, ni Matthew Ronel, aquí es la escena de la plegada. No, esta es otra plegada, sí. Bueno, aquí hay que decir que tenían viento en cola, sobre todo al momento y un poco turbulento. Al momento de hacer el slalom era bastante difícil porque te echaba encima de las pilonas. Se ha preparado, ha hecho un peor tiempo por la plegada y porque se ha preparado el slalom, ya ha visto que está difícil
y ahora se verá, se prepara el slalom y así no penalizan la pilona de Juan Bur, que habían penalizado los otros dos. ¿Qué velocidad tenía aquí ya el viento? El viento no era demasiado fuerte, para nosotros no era... 20 kilómetros. 20 algo, 25, sí. Algunos decían 25, pero bueno, para este tipo de pilotos que ya se habían clasificado los 5 mejores, había habido una primera criba en las primeras pruebas ya de nervios, de accidentes, de caída al agua, luego hubo esa criba de los mejores 5 pilotos, y ahora ellos 5 aquí cada uno coge su estrategia, y la mejor estrategia fue la de Alexander, porque él sabe que es el mejor, él lo tiene claro, y la de Paquillo, que va a hacerlo rápido. Y aquí el desempate, ¿no? Aquí está la final. Aquí está la final, una lástima que ahí le cogió unos segundos de adelanto, sí. Pero bueno, se demuestra un coraje y ahí de Paquillo que resuelve el inflado mal muy bien. Sí, lo corrige. Lo resuelve muy bien, o sea, otro piloto no lo resuelve. Lo resuelve muy bien. Claro que bueno, él lleva una 18, Alexander lleva una 15. Se nota. Paquillo está muy entrenado también, si no se queda ahí en la final. Es lo que decía antes, Paquillo hizo la clasificación muy bien, se la jugó a hacer un buen tiempo y además puso el pino de agua que los otros pasaron, por eso se clasifica. Bueno, según lo que tengo aquí en los datos, es una GTR 20 la que lleva Paco, ¿no? Exactamente. Sí, muchos 5 metros cuadrados de diferencia. En la final está claro que Paquillo hace lo que puede, el despegue lo resuelve muy bien, pero el otro tiene más velocidad y no puede, aun por más que quiera no lo pillaba. Sí, la distancia se amplió, pero vamos, Paco lo hizo bastante, lo hizo muy bien al meterse en la final. Hemos repartido un montón de premios, ahí se está viendo un viaje gratis a Brasil a la final de Santos. Bueno, por fin en un evento de paramotor, en una competición de paramotor, hay bastante gente, ¿no? Que es lo que los pilotos siempre hemos echado en falta, ¿no? Pilotos que compitan y gente y público que pueda disfrutar, ahí está, ¿no? Los talones se repartieron 2.000 euros en premios metálicos, un montón de premios de detalles que Abel Mateos primero, Paco Guerra segundo y Pascal Valle tercero. Sí. Pues chavales, ha sido un placer aprender todo lo que hemos aprendido de esta Flaming. Muchísimas gracias. Tengo que decir que sois unas personas súper accesibles. En el momento que os comenté la idea de hacer este vídeo, enseguida me dijisteis que sí y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Claro, ¿cómo vamos a decir que no? Sí, es de lo que nos gusta y con lo que disfrutamos, y esperemos que próximamente pues se puedan hacer más eventos de este tipo y que la gente disfrute y los pilotos también. Sí, vamos a intentar seguir haciendo, y si se hacen las candelas pondremos más pilonas en el agua. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, amiguete. Muy bien, amiguete.